Ante el mes de junio, los bueyes comenzaron a morir. Primero 1, luego 3, luego 7, todos con las entrañas colgando y los ojos arrancados. La gente, él pensó que era la maldición de la Cuaresma, pero Arlindo se rió hasta que perdió el buey, lo más caro de la granja. Y esa noche oí un aullido en el corral. No sonaba como «Dios mío», parecía un hombre llorando. En el interior de Minas Gerais nadie pronuncia el nombre de cosa. Simplemente dicen que algo ha regresado. Y en ese pueblo olvidado, rodeado de entre espinas y silencio, un viejo campesino decidió afrontar lo que nadie más se atrevía, para nombrarlo. Simplemente no sabía que el monstruo ya había entrado. Piedra Blanca era un lugar que ni siquiera un mapa podría mostrar correctamente. Un pueblo seco sepultado en la inmensidad del desierto, en lo profundo de las montañas del interior de Minas Gerais, donde el tiempo transcurría más lentamente y el silencio sabía a polvo. En junio de 1997, el cielo parecía más bajo, pesado, con el cielo estaba cubierto de densas nubes y las noches eran frías, como no se había visto en mucho tiempo. La gente de allí estaba acostumbrada a la oración, la agricultura y la cría de ganado. Lo sobrenatural, cuando hablaban, siempre lo hacían con una sonrisa en la comisura de los labios, excepto aquellos que lo recordaban. Del Cuaresma del 82. Pero eso ya era viejo, decían los jóvenes. Jaguar atrapa. El ganado forma parte del ciclo de la tierra. Eso es lo que dijeron. Cuando apareció el primer buey, parecía muerto. Luego vino el segundo, el tercero, y pronto había 7 cabezas en el suelo. Allí yacían, con las tripas colgando, sin mostrar señales de arrastre ni olor a buitres. El carnicero Sewam, que conocía la carne. Como nadie más, dijo en voz baja mirando sus costillas al descubierto. No es eso. Jaguar. Parece un animal, pero come como una persona. Los ancianos empezaron a sospechar. Las velas volvieron a arder en las ventanas. Las casas fueron tapiadas con cruces de paja. El marco de la puerta y la sal gruesa en el porche, pero allá arriba en la colina, ¿quién se reía de eso? Las historias las contaba Arlindo Ferreira, un viejo y tranquilo granjero con manos callosas. De tierras, 62 años de soledad, desde que su esposa Doña Rita murió mientras dormía. Un hombre duro, criado entre lazos y azadas, solía decir que el miedo era para quienes lo sentían. Pecado. Vivía solo con 2 perros viejos y una manada de 40 bueyes, que él los reconocí uno a uno por su andar y sus mugidos. En una fría mañana, casi al final de Tindo Junior, Arlindo sentía el silencio de forma distinta. Se despertaba antes del amanecer, como siempre, preparó el café solo y salió al balcón. Los perros, que nunca perdían la oportunidad, no estaban allí en ese momento. Le pareció extraño, pero continuó hacia el corral. El viento cortábala, el hombre susurró extrañamente entre la maleza. Al llegar al pasto, se detuvo, en medio del campo. Allí yacía el toro más caro de la granja, un gordo toro Nelore, blanco castrado, listo para la venta, abierto en canal como si una guadaña gigante lo hubiera atravesado. Las costillas expuestas brillaban con el rocío. El hocico cercenado parecía un agujero negro en el rostro del animal. Arlindo no dijo nada, solo miró, agachado. Pasó el dedo por la sangre seca y notó las marcas. 4 cortes profundos en el flancos, como garras, demasiado profundos para un jaguar y sin señales de arrastre, ni huellas humanas, ni rastro de otros animales. Regresó a casa y cerró la puerta. Salió por la puerta por primera vez en años y encendió la lámpara del salón antes del amanecer. Al llegar al pueblo, la noticia se extendió más rápido que la radio. La muerte del buey. Arlindo se convirtió en la comidilla del pueblo, en la tienda, en la iglesia e incluso en el bar. Y fue allí, tras un trago de cachaza, el padre Domingos habló con firmeza por primera vez.
Esto no es un animal, esto es un alma. Un hombre atormentado es aquel que pecó y no tenía dónde refugiarse. Los demás guardaron silencio. Algunos rieron nerviosamente, pero la advertencia caló hondo. Esa noche, Arlindo oyó a los perros. Ladraban de forma diferente. No era un ladrido de caza, ni un ladrido de miedo. Era un gruñido bajo, continua, como si presagiara algo. Salió al porche con su linterna, pero solo vio el silencioso prado. Ni un sonido, ni una brisa. El ganado parecía contenido, respirando con dificultad. Y entonces escuchó un aullido largo y lastimero que provenía de cerca del corral. Arlindo se detuvo. La linterna tembló levemente en su mano. Aquel sonido no provenía de... No era un perro, ni un lobo. Era algo intermedio, con un lamento que sonaba humano. Regresó adentro, cerró la puerta con llave y se sentó en la mecedora. Por primera vez en muchos años, nadie consiguió dormir. Y cuando salió el sol, vio que los perros habían desaparecido sin dejar rastros, ni rastro de sangre, solo la puerta del corral, partida por la mitad, como si algo había empujado desde dentro. Y entonces, allí mismo en el balcón, Arlindo sintió algo que no había sentido desde que enterró a Rita. Miedo. Un miedo silencioso y seco que se alojó en los huesos. Un miedo que no tenía nombre, pero que tenía aullido. 3 noches después de que los perros desaparecieran, Arlindo decidió que ya no iría. Esperó sentado. Pasó el día ordenando el granero como si preparara una tumba. Limpió el suelo de la suciedad, reforzó los tablones de la puerta y dejó 3 cartuchos. Sobre la mesa de madera había pesas de plomo alineadas. Cogió la escopeta del calibre 12. Heredó de su padre y se sentó en la silla de la esquina con el rostro serio. Encendió fumó un cigarrillo y se quedó allí de pie en la oscuridad, con la mirada fija en el corral a través de la rendija de la puerta. La luna llena se alzó grande y amarilla, envolviendo el paisaje de piedra, y la maleza estaba bañada por una luz extraña, casi enfermiza. Afuera los bueyes caminaban, lentamente, inquieto. La noche era fría pero sin viento. El silencio era el fuego era tan denso que se oía el crepitar de las brasas moribundas en el fondo de la estufa de leña dentro de la casa. Los perros no regresaron y Arlindo sabía en el fondo que no volverían. A medianoche oyó un ruido seco, como de madera partiéndose. Se levantó. El rifle se disparó con calma, sin armar alboroto. La primera noche, eso fue todo, solo un ruido, y nada más. El lunes llegaron los gruñidos, profundos, pesados, como si algo se oía una fuerte bocanada de aire cerca de las ventanas, pero en la tercera ya eran casi las 3 de la tarde. Al amanecer, el mundo se detuvo de repente, ni una cigarra, ni un búho, ni siquiera el ulular del bueyes. Un silencio profundo y extraño, como si el tiempo les hubiera sido arrancado. Tierras agrestes, ardiendo, sintió que el rifle pesaba más en sus manos. Se le erizaron los pelos del brazo, se pusieron erizados, y entonces, a través de la grieta en la madera, vio algo. Algo estaba sucediendo entre los bueyes. Se movió, una figura erguida y peluda, con hombros demasiado anchos para un hombre y piernas demasiado largo para un animal. La cosa se movía lentamente, con la cabeza gacha olfateando. Suelo, los ojos, brillantes como brasas en un horno apagado, se movían entre los cuerpos de los animales. El sonido de su respiración, jadeante, húmeda como el motor de un coche. El anciano llenaba el aire. Arlindo esperaba, sin respirar, dejando que la criatura se acercó. Y cuando la figura se detuvo cerca de la puerta rota, señaló. Con el dedo, apretó el gatillo. El rifle escupió fuego y rugió. El primer disparo sonó.
La criatura gira en el aire como un saco de huesos. La segunda la sigue inmediatamente después. Le dio en el pecho y lo arrojó contra la tierra compacta. Los bueyes se desbocaron en todas direcciones. Arlindo se levantó, abrió la puerta de una patada y salió con él. La linterna temblaba en sus manos. Corrió hacia el corral con el corazón latiéndole como nunca antes, orejas asomando, y allí donde cayó la criatura solo había sangre, mucha sangre, sangre y profundas huellas de patas en el barro, grandes, profundas, con 4 dedos y marcas de garras evidentes, pero las huellas no llevaban a ninguna parte, como si la cosa se había desvanecido en el aire. Arlindo se volvió con la linterna, miró los arbustos y gritó: nada, ni una sombra, ni un sonido. Regresó al granero en 1900. Silencio, con los ojos secos y rifle vacío. Se quedó allí hasta el amanecer, sin pestañear. Cuando bajó en el pueblo, fue directamente a la comisaría. Le contó todo al detective Darío, un hombre gordo. Con el bigote sudoroso y una risa fácil, el agente escuchó, se rascó la barbilla y lo soltó. Ya verás, estabas soñando. O tal vez le disparaste a algún chico y ahora cargas con un peso enorme a tus espaldas. Conciencia. Arlindo no respondió. Simplemente se levantó, se ajustó el sombrero y se fue. Pero en lo más profundo de su ser ya lo sabía. Aquello que caminaba por el prado no era un hombre, no era un animal, era algo más, algo antiguo, algo que provenía de la época en que las tierras salvajes aún no tenían nombre, algo que vagaba en la oscuridad esperando su momento para regresar. La semana siguiente la granja de Arlindo se sumió en un silencio aún mayor, más profundo. Ni mugidos al amanecer, ni rastro de los perros. El viento cortaba a través del campo, estaba seco, como la mojama, e incluso los pájaros parecían haber abandonado el lugar. Arlindo pasaba sus días reconstruyendo. Recorría los cercados, patrullando el pasto con el rifle colgado al hombro. Dormía, poco a poco, con los ojos siempre alerta. Y cuando dormía, llegaba el sueño, siempre él, en efecto. Doña Rita, su difunta esposa, aparecía recostada en la hamaca de la veranda con el vestido azul del día del funeral. Excepto sus ojos eran negros, sin la luz brillaba, y cada vez que ella susurraba: «Deberías haberme escuchado, Arlindo», se despertaba sudando con el pecho oprimido. La primera vez que pensó era anhelo. En el segundo, sintió miedo. En el tercero, supo que era una advertencia. Una mañana se despertó con escalofríos. La lámpara del salón parpadeaba, incluso sin viento. El aire estaba en calma. Salió despacio, descalzo, solo con su fusil en mano. La luz de la luna era débil, oculta tras densas nubes. En el patio, cerca del limonero, se detuvo. Había algo en el suelo, una cruz hecha con 2 ramas secas clavadas en la tierra dura, como si algo las hubiera firmemente clavado. Y junto a la cruz, un pequeño charco de sangre aún fresca. Arlindo se agachó, tocó la sangre tibia con la punta del dedo y miró a su alrededor. Ni rastro de huellas, ni un solo sonido aparte de su respiración. Eso no era comportamiento humano típico. Volvió a entrar y cerró todas las puertas con llave. Ató cuerdas, colocó sal gruesa en los alféizares de las ventanas y bendijo la habitación con agua golpeando suavemente, repitiendo la única oración que sabía de memoria: Santa Cruz, líbrame del mal, tanto del hombre como del animal. Cuando despertó al día siguiente, la cruz no estaba. Él seguía allí, pero algo aún más extraño le esperaba. En la puerta principal, en el interior había 3 marcas paralelas, como arañazos de uñas, hecho de arriba a abajo.
profundo, profundo, como si alguien hubiera intentado abrir la puerta desde dentro. Arlindo pasó los dedos por las marcas. No estaban viejos, no estaban secos, llevaban allí solo unas horas. Y eso solo significaba una cosa: la criatura o entraba en la casa o nunca salía. El anciano no dijo nada, simplemente se sentó en la mecedora y miró el rifle apoyado contra la pared. Se apoyó contra la pared y pensó en la última vez que sintió ese tipo de miedo. Fue en 1972, cuando una fiebre mató a la mitad del ganado en 3 días. Pero este miedo era diferente. Este aullaba. Este caminaba sobre 2 patas. Este, Alo lo sabía, venía a buscar algo o alguien. En el pueblo corrieron los rumores, la gente juraba, oyeron gritos en el bosque, otros dijeron haber visto una figura corriendo sobre las piedras del río, con los ojos brillando en la oscuridad. El anciano sacerdote Domingos, cada vez más delgado y pálido, comenzó a decir en voz baja: «Es un alma errante. Alguna vez fue un hombre. Antes era un día normal, pero ahora lo único que sabe hacer es cazar». Y un domingo, al terminar la misa, no regresó al altar. Se sentó en el primer banco mirando al suelo, murmuraba palabras en latín. Al atardecer, Arlindo decidió buscarlo. No es por la fe, pero también por necesidad, porque ahora sabía que no podía vencer solo. Eso es todo. Arlindo subió la colina hasta la iglesia mientras el sol aún brillaba con fuerza. Tenue en el cielo, teñido de gris. Las piedras del camino estaban calientes, pero el aire soplaba helado. Un frío que no provenía del clima, sino de la presencia del cuerpo. Encontró el padre Domingo, sentado en la sacristía, envuelto en una manta gruesa, temblaba, como un palo verde, ojos hundidos, piel amarillenta y labios agrietados como arcilla seca. Cuando vio a Arlindo, levantó lentamente la mano, como si presintiera la presencia de Arlindo. Se acercaba el momento. «Lo viste, ¿verdad?», dijo el sacerdote con voz áspera como madera roída. «Ya lo vi», respondió Arlindo mirando fijamente. No era solo el buey, ni solo los perros. Él entró. El anciano sacerdote cerró los ojos y sacó un rosario negro del bolsillo, con cuentas opacas y un crucifijo de madera oscura. «Úsalo, pero ten en cuenta esto. No lo hagas, matará. Solo retrasa, solo quema la carne, no el alma». Arlindo recogió el rosario por no hablar de nada. Su peso era extraño, como si las cuentas guardaran historias que nadie se atrevía a contar. Entonces el sacerdote, en un susurro, entregó un trozo de papel amarillento con letras: «Tembloroso João Nunes». Debajo del nombre, una dirección tachada y la palabra «desaparecido», escrito a lápiz. Vivía allí, en la parte trasera del pueblo. Tenía una mujer con 2 hijos. Un día, después de la Cuaresma, cambió. Su mirada seguía siendo la misma. «¿Qué traes ahora?». Nadie lo creyó. Y simplemente se desvaneció, desvaneciéndose, hasta que nadie más lo vio. Pero yo lo vi y nunca lo olvidé. Arlindo se quedó en silencio. El nombre sonaba lejano, como un eco de otra época. Nunca había oído hablar de él. Pero algo en aquel papel le heló la sangre. Antes de marcharse, el sacerdote le apretó el brazo con una fuerza sorprendente para un hombre tan enfermo. «Si encuentras uno, no lo dudes. Reza, luego dispara, pero no lo mires a los ojos, porque si miras, entra en ti». Arlindo bajó de la montaña con el rosario en la mano, bolsillo y la certeza de que esa noche sería diferente. Al llegar a la granja, vio que la puerta del corral estaba rota de nuevo, esta vez arrancada por las raíces, la madera astillada como un palillo de dientes. De fósforo. Las vacas estaban acurrucadas al fondo del campo, nerviosas, con los ojos abultamiento, pero sin heridas, sin sangre, solo la puerta y algo más.
Había una nueva marca en el interior de la puerta de la cocina, pero no era un rasguño, era una mano, una garra, 5 dedos enormes grabados como quemaduras en el barniz de madera. La madera de alrededor estaba oscura, como si la hubieran quemado brasas. Arlindo lo tocó y sintió el calor. Eso había ocurrido hacía poco, y eso significaba, una cosa es segura, el hombre lobo estaba allí dentro, o había estado, o quizás todavía está. Arlindo pasó la noche con el rifle en el regazo, sentado en la mecedora, con el rosario apretado en la mano. No durmió, no parpadeó. Afuera, el silencio de la tierra parecía contener, respirando. Y cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, oyó un ruido sutil, surgiendo del sótano como madera en movimiento, como garras arañando piedra, se elevó. Lentamente, sin hacer ruido, bajó los 3 escalones que conducían a la puerta del sótano, donde guardaba herramientas viejas y el pomo de la puerta estaba mojado. El olor estaba en el aire, era fuerte, sangre, sudor y un toque de azufre. Cuando abrió la puerta, nada, solo la oscuridad. Pero la oscuridad parecía tener ojos, y dentro de ella un sonido rítmico y amortiguado, como si contuviera la respiración. Arlindo no entró, simplemente cerró la puerta. La cerró con la vieja llave de hierro y pegó una cinta de rosario a la cerradura. Regresó a su habitación y escribió en su viejo cuaderno a la luz de la lámpara. Entró y no quería el ganado, quería volver. Al amanecer recogió el periódico. Con el nombre de João Nunes se la guardó en el bolsillo junto con la munición y se marchó. Si él apenas tenía nombre, iba a averiguarlo. Y si era cierto que John había regresado, así que no sería la primera vez que esa criatura pisaba ese suelo. El camino, incluso la antigua urbanización en la parte trasera del pueblo, estaba poco utilizada. Tierra, agrietada, piedras sueltas y silencio. Las cercas estaban podridas, los árboles estaban secos y las chozas abandonadas parecían encogidas, como si intentaran esconderse del tiempo o de algo más. Peor aún, Arlindo llegó al lugar indicado en la carta del sacerdote, una casa de madera. Una casa casi engullida por la maleza, con un tejado torcido, una ventana sin cristal y una puerta, cerrada con una cadena oxidada. Pero lo que heló la sangre del anciano fue un símbolo tallado en el marco de la puerta, una cruz invertida con un ojo en su interior. Centro. Ya había visto ese símbolo antes en una de las paredes del sótano, de su padre cuando era niño. En aquel entonces, el anciano dijo que eso era algo que solo alguien que hizo una promesa a quienes viven en la oscuridad. Arlindo rodeó la casa con su escopeta, en la mano. En el fondo, encontró lo que quedaba de una pocilga, y junto a ella, un agujero cubierto por ramas. Al retirar la cubierta, sintió el aliento. Era una especie de refugio subterráneo excavado a mano, con escalones, improvisado en el barro. El olor dentro era fuerte, una mezcla de óxido, carne vieja y rocío. Descendió lentamente, con el rifle al frente y el rosario bien sujeto. Por otro lado, el haz de la linterna reveló paredes garabateadas con símbolos y frases en latín y nombres. Docenas de nombres, todos tachados con un cuchillo, excepto uno, João Nunes. En lo más profundo del refugio, encontró una especie de altar rudimentario, huesos de animales, velas derretidas y en el centro una vieja fotografía. John, su esposa y 2 niños pequeños. Detrás de la imagen, con letras temblorosas, estaba escrito: «Si yo caída, que la sangre me guíe de regreso». Arlindo tragó saliva con dificultad. El rostro de João le resultaba familiar, muy familiar, pero lo que más le impactó fue el fondo de la foto, una fiesta de pueblo, de hace décadas, y allí, junto a la familia de João, estaba doña Rita.
sonriendo. La misma ropa del sueño, los mismos ojos, oscuros. Arlindo cayó de rodillas, cabeza dando vueltas. No tenía sentido, o tal vez sí, y era peor que pudiera imaginar. Salió del refugio como quien huye de una tumba. El cielo estaba oscureciendo, aunque aún era tarde. Las nubes se acumulaban densamente, como si deseaba que anocheciera pronto. De regreso, se detuvo en la tienda del pueblo y entabló conversación con el dueño, el anciano Celico, que pasaba sus días sentado en la acera tirando maíz a «pajaritos que ya no vienen», repitió João Nunes, rascándose la cabeza. Barbarala. Lo vi. No se pronuncia ese nombre. Desapareció hace unos 15 años. Dicen que mató a toda la familia y huyó al bosque. Nunca más se supo de él. Pero una vez juré. Lo vi de noche espiando desde la orilla del río, pero solo era una sombra. Había cambiado. Era peludo. Arlindo no respondió. Se fue a casa al anochecer. Las nubes descendían sobre las montañas como oscuros velos. La granja estaba más silenciosa que nunca. Ni un grillo, ni vaca, ni viento. Al entrar, sintió el aire pesado y luego vio sobre la mesa en la cocina alguien o algo había dejado la fotografía, la misma que él había. Lo llevaba guardado en el bolsillo, pero ahora había algo más. Un arañazo de uña le cruzaba la cara, de Rita, y en el reverso de la imagen una nueva frase: «He vuelto». Arlindo miró por la ventana y antes de que pudiera reaccionar, oyó un gruñido bajo que venía del sótano. El mismo. El sonido de la otra noche, solo que ahora más cercano, más vívido y más furioso. Eso llevó a... Colgó la escopeta sobre su regazo, cerró la puerta del dormitorio con llave y empujó el mueble más pesado contra la pared. Su hogar. Sabía que había llegado el momento y que lo que estaba sucediendo allí abajo no era solo una casa. El monstruo era un hombre, era John, y había regresado no solo para cazar, sino para terminar lo que había empezado. El amanecer cayó como un espeso manto sobre la granja. La luna, lleno de nubes, proyectaba una luz enfermiza y blanquecina sobre el cielo. Campos vacíos. Arlindo esperaba en la oscuridad, respirando lentamente, con su rifle. Apoyado sobre sus rodillas, apretaba el rosario entre sus dedos como el último recurso de un hombre que había visto demasiado. Abajo, en el sótano, el sonido se hizo más fuerte. Pasos lentos, rasguños en las tablas del suelo y un lamento, casi humano, casi animal, que ascendía por las paredes como vapor. A las 3:23 por la mañana, todo se detuvo. Ni un sonido, ni viento, ni siquiera el crujido de la silla. El silencio parecía cobrar vida, y entonces se oyó el estruendo. La puerta del sótano se abrió de golpe con un sonido seco. El aire de la casa cambió. Un olor caliente y apodrido invadió. Arlindo se puso de pie, amartilló su escopeta y esperó. No pasó nada. Se movió un rato, pero lo sabía. La criatura estaba dentro, y peor aún, sabía dónde estaba. Lo era. El pomo de la puerta de la habitación giró lentamente, como si unos dedos tantearan a su alrededor. «Metal con cruel calma», señaló Arlindo. El rosario temblaba en su mano izquierda. Apuntó firmemente con el rifle a la derecha. Cuando se abrió la puerta, lo primero que vio fueron los ojos, dos brasas ardientes y vivas que parecían llorar y brillar al mismo tiempo. Entonces apareció la figura, enorme, encorvado, con el lomo cubierto de pelaje negro, largas garras y dientes que se rozaban nerviosamente, pero había algo más, algo que los paralizaba. Arlindo se detuvo un instante. El animal lloraba. Gruesas lágrimas corrían por su pelaje. Con el rostro deformado, Arlindo disparó. La criatura salió despedida hacia atrás tras el impacto, cayendo sobre la mesa de la cocina. Un aullido desgarró el aire tan fuerte que los vasos vibraron.
Arlindo se acercó recargándose. El animal intentaba levantarse, pero tembló. Y entonces empezó a cambiar. El cabello retrocedió, las extremidades se encogieron, el hocico desapareció y ante los ojos atónitos del anciano se alzaba un hombre, desnudo, ensangrentado, gimiendo suavemente, delgado, huesudo, con los ojos hundidos y... «Nos conocemos, João», murmuró Arlindo, dando un paso atrás. El hombre lo miró con dolor, no por una herida, sino por el recuerdo, y susurró, con los dientes apretados, «Solo quería irme a casa». Arlindo cayó de rodillas. El rosario se le resbaló de la mano. El monstruo o el hombre extendió la mano como si quisiera. Suplicó perdón, ayuda o paz, pero la sangre brotaba a borbotones de su vientre abierto. Segundos después, João Nunes dejó de respirar. Su cuerpo permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, fijado al techo de madera. El silencio volvió, un silencio tan profundo que parecía como si lo enterraran todo. Arlindo lo enterró. El cuerpo al fondo del bosque, sin cruz, sin reza, sin previo aviso. A la mañana siguiente, limpió la sangre del suelo de la cocina y reanudó su paseo silencioso por la casa. Pero lo peor estaba por venir. Mientras recogía los fragmentos de la linterna, encontró algo en el bolsillo roto del pantalón de John, que lo paralizó. Una foto antigua, la misma de la otra noche, pero esta tenía algo más. En el borde inferior, con letras finas y descoloridas, estaba escrito: «Fiesta en la boda, João, Rita y sus amigos». Arlindo sintió un nudo en la garganta. Rita, la mujer a la que amaba, la mujer con la que compartió 30 años, la mujer que había dicho en sueño: «Deberías haberme escuchado». Ella estaba en la misma fiesta que John. Sonrisas que se rozaron, miradas que se cruzaron. Arlindo lo notó con un nudo en el estómago, pecho, que había algo entre ellos dos, algo que él nunca había sabido, algo que quizás eso lo explique todo. No era solo una maldición, era pecado, era un viejo deseo, fue sangre. En los días que siguieron, el pueblo de Pedra Branca se vio sumido en un silencio más profundo que una tumba. Ya nadie veía el aire antiguo y hermoso. La puerta de la granja quedó abandonada, el ganado disperso, vagando libremente por los caminos de tierra, como si el dueño se hubiera marchado sin mirar atrás. Los vecinos, los pocos que aún vivían cerca, comenzaron a notar el abandono. Fueron los chicos curiosos quienes subieron la colina para intentar comprender la desaparición. Encontraron la casa vacía, la madera crujiendo con el viento, la cama hecha. Una escopeta estaba apoyada contra la pared en la esquina de la habitación y sobre la mesa un cuaderno de tapa dura, con las últimas palabras escritas con letra firme. Era el diario de Arlindo. El niño, el mayor, Tito, cogió el cuaderno y leyó en voz alta a los otros dos, mientras la brisa de la tarde entraba. Ventana rota. No fue solo el ganado, no fue solo un monstruo, fue uno de nosotros, el lobo. Caminó con nosotros, habló como nosotros y sufrió como nosotros. La maldición camina en sangre y silencio. Si he fallado, pido disculpas, pero si oís un aullido, corred, no disparéis, corre. Las páginas siguientes estaban en blanco. Los chicos se miraron entre sí. Otros, sin decir palabra, bajaron corriendo la colina, con sus cuadernos temblando en las manos. En el pueblo, la noticia se extendió como la pólvora. Algunos dijeron que Arlindo enloqueció, mató a una persona inocente y huyó avergonzado. Otros juraban que el anciano había sido devorado por la misma criatura que cazaba, pero nadie habló en voz alta. Nadie quería atraer lo que aún estuviera en el bosque, porque incluso con John Nunes murió, los aullidos volvieron, bajos, lejanos, tristes, durante toda la luna llena. La gente cerró las puertas con llave, encendió velas y dejó trozos de carne en el borde de los alféizares de las ventanas.
ventanas. Era una vieja superstición, transmitida de generación en generación para calmar lo que quedaba del alma, dijo la curandera María Pequeña. El locutor de la radio local, en un programa de El Domingo por la noche, leyó en directo las últimas palabras del diario. Su voz temblaba, como si alguien debió de estar escuchando a través de la línea de radio. Esta es la última cinta que dejó Arlindo Ferreira, un agricultor viudo y un hombre valiente. Desde entonces, el aullido ha regresado y allí, al final de la grabación, un sonido heló la sangre de todos los oyentes. Un auténtico aullido, captado por el micrófono, largo y profundo, con un dolor que no era ni animal ni humano, era algo intermedio. Eso dicen, que de vez en cuando una luz se enciende sola en el porche de la casa, en lo alto del Subo la Colina, y quien tenga el valor de subirla, cosa que nadie hace, verá grandes huellas en ella, un terreno que se extiende desde el corral hasta la carretera, pero que nunca regresa. Si has llegado hasta aquí, es porque el aullido también te llegó. Así que suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta. ¿Crees que la maldición del hombre lobo se puede transmitir por sangre o por amor?